Un policía confiado en el tribunal contra una mujer negra hasta que revela su papel en una poderosa organización estadounidense. Imagine una sala de audiencias bulliciosa en una abrasadora tarde de verano. Un policía de mirada acerada se sienta con aire de suficiencia detrás de la mesa del fiscal, convencido de que está a punto de lograr otra victoria fácil al otro lado del pasillo. Una mujer negra serena, con su elegante postura que no delata ni miedo ni indignación, espera los procedimientos que podrían alterar su vida para siempre. Los espectadores han llenado la galería para presenciar este choque legal. Algunos murmuran en desaprobación. Mientras que otros se aferran a silenciosas esperanzas de justicia, pocos saben que debajo de la superficie de las formalidades cotidianas de la sala de audiencias se encuentra una desgarradora historia de traición, identidades ocultas y verdades impactantes. Para cuando caiga la gabel final, ninguno de los presentes permanecerá inalterado. El detective Raymond Ray Bradshaw había presenciado innumerables arrestos durante sus 10 años en el Departamento de Policía de Springfield, pero esta noche se sintió diferente. No fue por las circunstancias o el vecindario, había hecho muchos arrestos en los bloques deteriorados y tenues de Maplewood. No, esta noche fue diferente. Porque creía que este era el tipo de collar que podría catapultar su carrera al siguiente nivel. Tenía grandes ambiciones apuntando al estatus de capitán o tal vez incluso a una futura candidatura para un cargo público. Arrestar a un presunto sospechoso en una confrontación violenta reforzaría su reputación de intrépido. Las luces rojas y azules que se arremolinaban iluminaban el asfalto agrietado cerca. Las farolas de la calle parpadeaban de forma intermitente, proyectando sombras erráticas en la escena. Dos patrullas formaban un bloqueo inestable mientras media docena de espectadores estiraban el cuello desde detrás de vallas maltratadas y ventanas sucias. El rumor seguramente entraría en acción al llorar. A Ray no le importaba que tuviera un trabajo que hacer. Su compañera, la oficial Diana Kendrick, estaba parada a unos pasos de tras ojos revisando cada detalle. El casquillo de bala esparcido en el suelo, la ventanilla del coche rota y el sedán maltratado aparcado en un ángulo torcido. Dentro de ese sedán estaba Evan O'Turner, de unos 30 años, con rasgos delicados y una compostura que le pareció espeluznante para alguien que acababa de ser encontrado en la escena de un altercado. Estaba sentada en el asiento del conductor con las manos agarrando el volante, esperando, como anticipando un anuncio que ordenaría su siguiente movimiento. Mantén tus manos donde pueda verlas, dijo Ray acercándose poco a poco, pistola en mano, pero no apuntada. La tensión en el aire era palpable, lo suficientemente espesa como para saborear. Ébano obedeció. Su rostro no delataba pánico. Cometiste un error, dijo voz calma, casi demasiado calma. A Ray no le gustó que un sospechoso típico estuviera gritando negaciones, llorando o encogiéndose de miedo. Su quietud, su mirada firme lo inquietó. Asintió a Diana, quien enfundó su propia arma y se movió para abrir la puerta del lado del conductor. Ébano no ofreció resistencia cuando Diana la sacó del vehículo y presionó sus manos detrás de su espalda. Recibimos una llamada sobre disparos. Ray anunció. Su auto coincide con la descripción. Ébano giró la cabeza lo suficiente como para que Ray captara el brillo de determinación en sus ojos. No disparé ningún tiro. Ray exhaló bruscamente. Había escuchado todas las excusas del libro: identidad equivocada, defensa propia, negación rotunda. ¿Es eso entonces? El testigo dice lo contrario. El silencio de Ébano en respuesta solo alimentó la confianza de Ray. Él le hizo un gesto a Diana para que terminara de esposar a Ebony. Este sospechoso silencioso le iba a facilitar las cosas. No tenía ningún arma, pero los casquillos y el agujero de bala en el costado de su auto contaban una historia. Tal vez Ebony había tirado el arma o se la había entregado a otra persona. En la mente de Ray, su culpabilidad era segura. Mientras Ebony era guiada al coche patrulla, los espectadores rondaban. Algunos sostenían teléfonos grabando o tomando fotos. Una mujer mayor gritó: «Déjenla ir, no ha hecho nada». Pero Ray los ignoró a todos. Lo único que importaba era recolectar suficiente evidencia para asegurar que Ebony fuera fichada. Ese era el siguiente paso. Cuando Ebony finalmente se sentó en la parte trasera de la patrulla, Ray se hizo a un lado para hablar con Diana. Ella contó que la llamada anónima al 911 describía a una mujer en un sedán oscuro intercambiando disparos con alguien cerca de una tienda de conveniencia. El sedán negro de Ebony Turner había sido el único en las cercanías. «Esto es casi demasiado ordenado», murmuró Diana golpeando su pie.
Ni siquiera tenemos una víctima, ¿verdad? Rey suspiró. Ningún cuerpo, ninguna parte lesionada. Tal vez la otra persona huyó de esta zona. No es ajena a la violencia de pandillas. Podría haber estado en un tiroteo. Podría ser Diana. Dijo que su tono estaba teñido de escepticismo, pero no tenemos ningún arma. Rey se encogió de hombros. Parece lo suficientemente culpable y averiguaremos los detalles una vez que la llevemos a la comisaría. Una parte de él, el detective experimentado, sabía que podían existir varias explicaciones para la presencia de Ebony, pero la parte más grande y ambiciosa de él eligió ver a Ebony Turner exactamente como él necesitaba que fuera. Una criminal cuyo arresto se vería bien en su expediente. A veces no se trataba de la verdad, se trataba de construir su caso. La noche terminó con Ebony en una celda de detención. Rey completando el informe oficial y una leve sensación de triunfo se apoderó de él. No se dio cuenta de que con cada pulsación de tecla en el informe estaba tejiendo una red que eventualmente lo atraparía. Ebony Turner, tranquila y serena. Ebony Turner no era la sospechosa indefensa que él creía que era. Rhea abandonó la comisaría de madrugada. Su mente ya daba vueltas con las posibilidades de cómo este caso podría avanzar en su carrera sin saber que al otro lado de la ciudad, tras rejas de acero. Ebony Turner se sentó tranquilamente, sus pensamientos organizados con precisión militar planeando su próximo movimiento. Rhea se despertó al día siguiente sintiendo un rebote inusual en su paso. La luz del sol de la mañana temprano que entraba por la ventana de su dormitorio parecía prometer un futuro brillante. Se vistió rápidamente, sacó su placa y salió corriendo por la puerta, ignorando la ligera punzada en el estómago que le decía que se saltaba el desayuno en la estación. Encontró a los oficiales terminando su turno de noche. Las líneas de cansancio en sus rostros eran un testimonio de otra noche agotadora en Springfield. Se dirigió directamente al departamento de registros, ansioso por ver si Ebony Turner tenía cargos previos. Si era una reincidente, su caso era aún más sólido para su sorpresa. El archivo de Ebony Turner no tenía nada. Sin arrestos, sin delitos menores, ni siquiera una multa de estacionamiento. Estaba completamente limpia. Eso lo inquietó. Por lo general, las personas involucradas en tiroteos tenían algún antecedente, incluso si era tangencial. Tal vez Ebony era una excepción o tal vez era experta en permanecer invisible mientras esperaba una actualización de los forenses sobre los casquillos de bala encontrados en la escena. Rey decidió verificar. El lugar de trabajo de Ebony, después de algunas referencias cruzadas, descubrió que Ebony Turner trabajaba en una organización filantrópica local en el centro de la ciudad. El nombre de la Unity Foundation era bien conocido por recaudar becas y subvenciones para niños desfavorecidos de educación. La directora Linda Kapoor era algo así como una santa en la comunidad. El puesto de Ebony figuraba como coordinador del programa. Rey se burló de su pantalla. Un filantrópico bienhechor involucrado en un tiroteo. Algo no cuadraba. Consideró que Ebony podría estar viviendo una doble vida: trabajador de caridad de día, cómplice de pistolero de noche. No sería la primera vez que alguien usaba una máscara para la sociedad. Decidido a encontrar más, Rhea se desplazó por los datos personales de Ebony, alquiló un apartamento modesto en una zona decente sin registro de cónyuge o hijos. Sin casos judiciales o demandas civiles próximos, tenía una cuenta bancaria estable, las transacciones relacionadas principalmente con su trabajo nada gritaba criminal. Su teléfono vibró. Bradshaw respondió que era forense. Los casquillos de bala coincidían con un revólver 38, pero eso no fue nada sorprendente. Un arma de ese calibre inundó las calles. También encontró las huellas dactilares de Ebony en el maletero de su sedán, obviamente. Pero no había huellas en ninguna arma de fuego o casquillos de bala. Sin evidencia directa que vincule a Ebony con un arma, a la fiscalía podría resultarle difícil asegurar una condena. Rey apretó los dientes, su fuerte sentido de certeza de la noche anterior estaba empezando a agrietarse en los bordes. Todavía creía que Ebony estaba involucrada. Tenía que haber alguna razón por la que estaba allí, pero los hechos no encajaban tan bien como esperaba. Decidió hacerle una visita a Ebony en la celda de detención, tal vez una cara. Un interrogatorio de TUF quebraría su chapa,
Entrando en el área tenuemente iluminada del precinto donde estaban las celdas, Ri pasó las filas de puertas cerradas hasta que llegó a Ebony. Estaba sentada en el pequeño catre, con las manos dobladas cuidadosamente en su regazo. Levantó la vista y por un momento fugaz, Ri imaginó que vio lástima en sus ojos. Lástima por él. Cuadró los hombros. Así que Ebony Turner comenzó a probar el nombre. Eres coordinador de programa en una organización benéfica y no tienes antecedentes penales. ¿Quieres explicar lo que estabas haciendo en un tiroteo? Ella levantó una ceja. Ya te dije que no estuve involucrada en ningún tiroteo. Ri esperó por más, pero permaneció en silencio. Te encontramos en la escena. Los testigos afirman que estabas allí cuando se dispararon los tiros. Un solo testigo, Ebony, corrigió que llamó anónimamente. ¿Estás seguro de que hubo un segundo tiroteo? Su tono era sereno, incluso curioso, como si estuviera hablando con un colega en lugar del detective que intentaba construir un caso en su contra. Ri no pudo evitar sentir que el equilibrio de poder estaba roto. Normalmente, los detenidos pedían clemencia, pedían abogados o soltaban divagaciones defensivas. Ebony no estaba haciendo nada de eso. Simplemente estaba haciendo observaciones. Él se encogió de hombros. Tenemos suficiente para retenerte por ahora. Ella lo miró a los ojos. Estoy seguro de que sí, pero eso no me hace culpable. Ri intentó mantener su postura autoritaria, pero la actitud tranquila de Ebony era desconcertante. Aunque se sintió desconcertado, no lo demostraría. Si hay algo que quieras decirme, te escucho. Hizo una pausa y luego ofreció una sonrisa críptica. Detective, tienes un trabajo que hacer y lo respeto. Pero te prometo que todo esto es un malentendido que saldrá a la luz muy pronto. Su reacción estalló. Tu mejor opción es cooperar, de lo contrario se presentarán cargos. Ella asintió como si considerara la declaración, pero no dijo nada más. Ri salió de la celda sintiendo un remolino de emociones. Ebony Turner era la mejor mentirosa que jamás había conocido, o ella realmente era inocente. Pero si era inocente, ¿por qué no estaba más desesperada por demostrar su inocencia? ¿Por qué no ofreció una coartada o nombró a un sospechoso? Las semillas de Out fueron plantadas, pero Ri las apartó. Tenía el instinto de que Ebony estaba involucrada en algo más grande. Él seguiría confiado, seguiría construyendo el caso y dejaría que los tribunales hicieran su trabajo. Después de todo, era la vida de Ebony la que estaba en juego, no la suya, o eso creía. Esa tarde el abogado de Ebony llegó a la comisaría. Su nombre era Charlotte Wilson, una figura alta e imponente con ojos agudos y un ingenio aún más agudo. Vestía un traje gris carbón que exigía respeto. Ri había tratado con su parte de abogados defensores, pero Charlotte exudaba una presencia que se destacaba. No perdió el tiempo. Estoy aquí para ver mi cliente, Ebony Turner. Charlotte anunció al sargento de recepción que, en cuestión de minutos, la llevaron a una sala de interrogatorio privada donde Ebony esperó en silencio. Ri los observó a través del cristal unidireccional. Vio a Charlotte inclinarse, hablar en voz baja y a Ebony responder con una sinceridad tranquila. En un momento dado, los ojos de Ebony se levantaron para encontrarse con el reflejo de Ray en el cristal. Fue una mirada fugaz, pero transmitió algo parecido a la tranquilidad, como si le estuviera diciendo a Ri que no tenía miedo. Unos momentos después, Charlotte emergió y fijó en Ri una mirada que le decía que estaba lista para una batalla. Detective Bradshaw, correcto, dijo ella, extendiendo una mano. Él la tomó, aunque inmediatamente sintió que su agarre no era para cortesías, era una declaración de su resolución. Es cierto, me gustaría ver la evidencia que tiene contra mi cliente. Charlotte exigió. Supongo que es lo suficientemente convincente como para que retenga a un respetado líder comunitario durante la noche. Se erizó ante su insinuación. Hemos presenciado testimonios que la sitúan en la escena de un tiroteo. Encontramos casquillos de bala y un agujero de bala en su coche. Charlotte asintió. Imperturbable. ¿Y dónde está el arma? ¿Algún testigo presencial de que ella disparó dicha arma?
Rey apretó la mandíbula. Estamos trabajando en eso. Ella frunció los labios. Veo, mientras estás trabajando en eso me gustaría que Ebony fuera liberado bajo fianza. Rey negó con la cabeza. Es un riesgo de fuga. Las cejas de Charlotte se dispararon. Un riesgo de fuga. Mi cliente no tiene antecedentes. Un trabajo de tiempo completo con la Fundación Unity y Raíces en esta ciudad. Me encantaría escuchar su razonamiento antes de que Rey pudiera responder. La puerta detrás de ellos se abrió revelando al fiscal de distrito adjunto Michael Hawthorne. Era un hombre de mediana edad, elegante y con traje conocido por su enfoque de tolerancia cero. Bradshaw, me hago cargo de aquí. Rey se hizo a un lado dejando que Hawthorne y Charlotte hablaran. Su intercambio fue una andanada de jerga legal, cada uno citando estatutos y precedentes de casos. Finalmente Hawthorne anunció que si bien Ebony permanecería bajo custodia un poco más de tiempo, considerarían la solicitud de fianza. Después de una audiencia inicial, tuvo que revisar la evidencia a fondo antes de decidir. Mientras Charlotte se alejaba, lanzó una mirada que decía: esto no ha terminado, y sintió una punzada de irritación. Odiaba cómo los abogados defensores siempre parecen tan seguros de la inocencia de sus clientes, pero la compostura de Ebony y la determinación férrea de Charlotte eran inquietantes. Enterró sus dudas diciéndose a sí mismo otra vez que todo pronto encajaría en su lugar después de la visita del abogado. Ebony fue de vuelta a su celda sin señales de pánico o angustia. Rey revisó la agenda del día y vio que la audiencia de fianza de Ebony estaba programada para el día siguiente. Esperaba que surgiera nueva evidencia antes de eso. Evidencia que confirmara su sospecha de que Ebony estaba más involucrada de lo que dejó ver. Más tarde, Rey se encontró sentado en su escritorio desordenado, escaneando el informe policial inicial una vez más. No podía quitarse la sensación de que faltaba algo crucial. Las palabras de la persona que llamó anónima resonaron en su mente. Disparos. Sedán negro. Mujer en la escena. Se preguntó quién era esa persona que llamó. Por lo general, al menos en Maplewood, las llamadas anónimas provenían de personas demasiado asustadas para ser identificadas, a menudo preocupadas por las represalias de las pandillas. Sin embargo, había algo sobre esta llamada en particular. No se menciona la apariencia de Ebony, más allá de su género. No se menciona que otros vehículos abandonaran la escena y no hay voluntad de proporcionar más detalles. Rey se tomó una nota para sí mismo para investigar más a fondo esa llamada. En casos importantes, investigar la fuente de una pista al 911 era estándar, pero en un crimen violento rutinario, a veces se dejaba al final de la lista de tareas pendientes. Este ya no era un caso rutinario, si es que alguna vez lo fue. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su compañera Diana. Tenemos una pista sobre las imágenes de seguridad de la tienda. Nos vemos en la sala de la brigada. Rey se levantó y se dirigió allí, zigzagueando a través del laberinto de escritorios. La sala de la brigada era un bullicio con un zumbido diario de actividad. Teléfonos sonando, informes escritos, sospechosos siendo interrogados. Vio a Diana en una computadora, haciendo cola en las imágenes de video de la tienda de conveniencia cerca de la escena del crimen. Ella le hizo un gesto para que se acercara. Está bien. Veamos qué tenemos. Vieron las imágenes. La cámara mostraba la entrada de la tienda, los surtidores de gasolina y parte de la calle. La marca de tiempo coincidía con la hora aproximada del tiroteo. Luego, un sedán negro apareció a la vista. Un sedán ébano salió del asiento del conductor. Caminó hacia la entrada de la tienda, pero a mitad de camino se detuvo y miró calle abajo. Su postura sugería alarma o preocupación. Momentos después, la vista de la cámara se sacudió. Un poco posiblemente por el informe de disparos fuera de pantalla. Ebony se retiró inmediatamente a su auto. Rey se inclinó para escuchar disparos y regresó a su auto. Diana asintió. Eso es lo que parece. No parece estar disparando nada. El video continuó. Ebony se apresuró a la puerta del lado del conductor de su auto. Se agachó en un punto como si las balas pasaran zumbando por otro sedán. Una plateada apareció brevemente en el borde del marco y luego desapareció. El metraje terminó sin capturar ningún tirador real. Rey exhaló. Esto no prueba que haya disparado.
¿Podría el agujero de bala en su auto ser de disparos perdidos? Diana se encogió de hombros. Es posible, de hecho, desde este ángulo, parece que está tratando de evitar que le disparen, no devuelve el fuego. La confusión hirvió en la mente de Rey. La evidencia parecía sugerir que Ebony podría ser inocente, y sin embargo, tenían un testigo anónimo que afirmaba lo contrario. ¿Por qué alguien señalaría a Ebony Turner? ¿Podría ser una trampa? Diana preguntó haciendo eco de la pregunta silenciosa de Rey. Se frotó las sienes. No lo sé, pero necesitamos más. Veamos si puede rastrear ese sedán plateado o si las cámaras interiores de la tienda captaron algo más. En el fondo, la certeza de Rey se estaba desmoronando. Odiaba la idea de que pudiera haber arrestado a una mujer inocente. Un error como ese podría arruinar una vida y una carrera, pero aún se aferraba a la esperanza de que Ebony estuviera escondiendo algo. Su calma ante el arresto. Las declaraciones crípticas. Tenía que haber más en su historia. Alejándose de la pantalla, Ri le dijo a Diana que recuperara más imágenes si era posible. También planeaba volver a visitar el lugar del tiroteo. Tal vez hablar con los residentes que podrían haber visto algo. Si Ebony era realmente inocente, entonces, ¿quién estaba detrás de incriminarla? Y si era culpable, ¿hasta dónde llegaban sus conexiones? A la mañana siguiente, Ebony compareció ante el tribunal para su audiencia de fianza. Ri se sentó unas filas detrás de la fiscalía con los brazos cruzados escaneando a la multitud. Vio a Ebony con la cabeza en alto flanqueada por Charlotte Wilson. Una mezcla de espectadores llenaba los bancos de madera. Vecinos curiosos, los compañeros de trabajo de Ebony de la Fundación Unity, incluso algunos periodistas locales que olfatearon una historia potencialmente importante. La jueza Harriet M. Senamer, conocida por su la mujer, con un comportamiento sensato, tomó el estrado con una firme envoltura de la mordaza. Llamó a la sesión para ordenar al fiscal de distrito adjunto Hawthorne Rose que presentara el caso del Estado. Ebony Turner fue encontrada en la escena de un tiroteo. Los casquillos de bala coincidían con los de un revólver calibre .38. Un testigo anónimo la identificó como la tiradora y representaba un riesgo de fuga. Charlotte afirmó que no había evidencia directa que vinculara a Ebony con un arma de fuego. Ebony no tenía antecedentes penales y las imágenes de seguridad de la tienda sugerían que Ebony estaba huyendo de los disparos en lugar de participar en ellos. También señaló el empleo estable de Ebony, los lazos comunitarios y la voluntad de cooperar. La jueza M. Senamer revisó los argumentos. Su mirada se desvió momentáneamente hacia Ebony, quien la miró a los ojos con una compostura inquebrantable. Finalmente, la jueza habló. Dada la evidencia en esta etapa, no veo pruebas suficientes de que la señorita Turner haya disparado ningún arma. Además, parece ser un miembro de larga data de esta comunidad con fuertes lazos. Vale está fijado en 10,000 pesos. Ebony cerró los ojos aliviada mientras Charlotte le ofrecía un pequeño nudo. En agradecimiento al juez, Hawthorne parecía disgustado, pero no podía discutir. Rey observó cómo Ebony salía de la mesa del acusado, con la barbilla aún levantada, y un oficial de la corte la condujo afuera para finalizar su liberación, aunque Ri sintió una extraña sensación de alivio al ver que Ebony no sería encerrada si era inocente. También sintió el dolor de la humillación. El caso que defendía se estaba disolviendo rápidamente. Salió del juzgado, se puso unas gafas de sol para protegerse del resplandor del mediodía. Necesitaba pensar. De pie bajo las enormes columnas del juzgado, Rey encendió un cigarrillo, un viejo hábito que reaparecía en momentos de estrés. Notó que Ebony y Charlotte salían del edificio. Hablaron brevemente, luego Ebony se giró en su dirección por un momento, se miraron a los ojos, ella le dedicó un cortés asentimiento, ni triunfante ni resentida, luego siguió adelante. La imagen permaneció con Rey durante varios minutos, se dio cuenta de que Ebony no solo estaba tranquila, estaba preparada. Ese tipo de compostura no era común entre la población general, y mucho menos entre aquellos que habían pasado una noche en la cárcel.
Ri decidió que necesitaba investigar más a fondo más allá de su lugar de trabajo y ese expediente impecable Ebony tenía capas que aún no había descubierto al regresar a la estación. Llamó a un viejo amigo Marcus West que trabajaba con la oficina local del FBI. Marcus contestó al segundo timbre. Bradshaw, ¿mucho tiempo? ¿Qué pasa? Ray no profundizó en los detalles. Todavía necesito que realices una verificación de antecedentes más profunda de alguien. Ebony Turner vive en Springfield, trabaja para la Fundación Unity. El tono de Marcus se volvió serio. ¿Es una sospechosa potencial o tal vez es una víctima? Todavía no estoy seguro, solo necesito saber si algo está fuera del registro o sellado. Marcus accedió a investigar y avisar a Ri lo que encontró. La llamada terminó y sintió un destello de culpa por usar un contacto del FBI para investigar a Ebony de maneras que podrían estar fuera de los procedimientos policiales estándar. Pero cuanto más aprendía sobre Ebony, más crucial parecía descubrir quién era realmente. La liberación de Ebony envió ondas a través de la comunidad. Algunos la defendieron como víctima de perfil racial por parte de un policía demasiado entusiasta. Otros susurraron conspiraciones afirmando que Ebony era parte de una poderosa organización que movió los hilos tras bastidores. Las redes sociales se iluminaron con hashtags de #FreeEbony, mientras que las noticias locales transmitían entrevistas a residentes de Maplewood que cuestionaron las acciones del departamento de policía. 3 días después de su audiencia de fianza, Ebony se sentó en una tranquila mesa de picnic en Willow Park. El sol de la tarde brillaba a través de los robles creando patrones danzantes en el césped. Apartó las hojas sueltas de la mesa y luego revisó su teléfono. Un mensaje de texto de su jefa Linda Kapoor decía: «Por favor, manténganme informado, todos estamos con ustedes». Ebony sonrió ante el voto de apoyo. Un momento después, una mujer con un modesto blazer negro se acercó. Tenía unos 40 años. Su cabello estaba peinado con ondas prolijas. Ebony la saludó cálidamente. «Hola, detective Johnson». La mujer ofreció un gesto amistoso. «Ebony, te ves bien». Después de todo, se sentaron. La detective Grace Johnson no era una detective cualquiera. Era parte de una unidad de investigaciones internas dentro del FBI dedicada a erradicar la corrupción que pudiera pasar desapercibida para las fuerzas del orden locales. El papel de Ebony, aunque en su mayoría desconocido, incluso para sus propios colegas de la Unity Foundation, estaba involucrado, ayudando a equipos tan especializados, pero ese secreto se guardó con celo, así que la detective Johnson empezó: «Escuché sobre tu encuentro con el departamento de policía de Springfield». Ebony suspiró, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. «Sí, fue inesperado. Alguien llamó a la policía deliberadamente para incriminarme. Tenemos que averiguar quién es. Es exactamente por eso que estoy aquí». Johnson respondió mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando a escondidas. «Sospechamos que estás encubierto. El trabajo encubierto podría estar comprometido». Esa sola palabra tuvo mucho peso durante el último año. Ebony había estado ayudando sutilmente al FBI a investigar los vínculos entre pandillas locales y funcionarios corruptos a través de su trabajo filantrópico. Se había ganado la confianza de comunidades a menudo ignoradas por el sistema. Había pasado pistas. Ayudó a localizar a personas desaparecidas y guió al FBI en la identificación de posibles policías corruptos, aunque rara vez sabía sus nombres. Johnson se aclaró la garganta. «Tenemos razones para creer que el detective Raymond Bradshaw no es corrupto, solo es demasiado entusiasta. Pero hay alguien más dentro del departamento de policía que podría estar en la nómina de una pandilla. Podrían haber orquestado la llamada de falso testigo». Los ojos de Ebony se endurecieron. «No tuve más remedio que guardar silencio sobre mi verdadero papel. Si admitía que trabajo con el FBI, podría arruinar toda la operación». Johnson asintió. «Sí, hiciste lo correcto, pero tenemos que averiguar quién te tendió una trampa y por qué. Mientras tanto, haremos todo lo posible para protegerte, pero ten cuidado, si descubren que estás conectado con nosotros, estarás en peligro». El corazón de Ebony se aceleró. «El detective Bradshaw está decidido a convertirme en un chivo expiatorio».
Veo su duda, pero también es ambicioso, quiere una gran victoria. Johnson golpeó la mesa con el bolígrafo pensativamente. Mantén la calma, cuanto menos sospeche que tienes aliados poderosos, más se equivocará a tu alrededor. Si podemos averiguar quién mueve los hilos en el departamento de policía, podemos exonerarte públicamente y también desmantelar la red detrás de tu trampa. Ebony respiró el aire fresco del parque sintiendo alivio y creciente presión. Entendí que discutieron un plan. Ebony continuaría con su rutina normal, permitiría que el proceso legal se desarrollara y transmitiría discretamente cualquier actividad o contacto sospechoso a Johnson, el FBI. Yo investigaría oficialmente en silencio. Ebony Turner era solo otra acusada que esperaba un juicio extraoficial. Era un activo clave en una creciente investigación de corrupción cuando se separaron. La determinación de Ebony se profundizó. No podía dejar que el miedo o la ira nublaran su juicio. Una comunidad entera dependía de sus programas filantrópicos, pero ahora se daba cuenta de que su papel era incluso más grande de lo que inicialmente había creído. Si jugaba bien sus cartas, no solo limpiaría su nombre, sino que había expuesto a las figuras corruptas que habían cambiado su vida por completo. Alejándose del parque, Ebony sintió el peso de su identidad oculta presionando sus hombros. Miró el juzgado a lo lejos. Una silueta contra el cielo se acercaba el día del juicio y con la amenaza de que su secreto saliera a la luz. Una cosa era segura. Si el detective Ray Bradshaw pensaba que la tenía acorralada, le esperaba una revelación impactante. El detective Ray Bradshaw no era un hombre acostumbrado a sentirse acorralado, pero a medida que pasaban los días, las piezas del rompecabezas de Ebony se negaban a encajar perfectamente en su lugar. Las imágenes de seguridad, la falta de un arma y la compostura de Ebony apuntaban hacia su inocencia. Sin embargo, su instinto le atormentaba. Tenía que haber algo más. Una noche, Ray se sentó a la mesa de la cocina con una computadora portátil abierta revisando los archivos del caso. Un plato intacto de sobras recalentadas se enfrió a su lado. Miró su teléfono por 10ª vez esperando un mensaje de su contacto del FBI, Marcus West. Hasta ahora, Marcus no había devuelto sus llamadas. De repente, el teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de cavar. Estás ladrando al árbol equivocado. Frunció el ceño. ¿Spam o una amenaza? Escribió de nuevo. ¿Quién es? No hubo respuesta. Un escalofrío lo recorrió. Alguien estaba prestando atención a su investigación. Al día siguiente, en la comisaría, Ray se acercó al departamento de registro de Paul para preguntar sobre el rastreo de la pista del 911 que condujo al arresto de Ebony. El empleado, un hombre mayor con entradas, explicó con disculpas que la llamada provenía de un teléfono quemador. Un callejón sin salida. Ray frustrado regresaba a su escritorio cuando su teléfono finalmente vibró con una llamada de Marcus Bradshaw. Me pediste que investigara a Ebony Turner. Marcus dijo en voz baja. Sí, gracias por conseguir vuelve a mí encuentra algo Marcus dudó bueno ella tiene un archivo que está sellado a nivel federal no puedo acceder a él y mis superiores me dijeron que abandonara la investigación Ray agarró el teléfono con más fuerza déjalo. ¿Por qué no dirían solo que Ebony Turner está fuera de los límites? No escuchaste esto de mi Bradshaw, pero te advierto que alguien de arriba la quiere protegida la línea se cortó Ray y se quedó en el pasillo teléfono en mano. Mente acelerada Ebony tenía un archivo federal sellado protección de alto nivel esto cambió todo si Ebony era realmente inocente entonces tal vez el caso era más grande que un simple tiroteo y si Ebony era parte de algo más grande su papel en arrestarla podría tener consecuencias masivas para él y el departamento esa noche Ray visitó el edificio de apartamentos de Ebony oficialmente estaba allí para ver si algún vecino había presenciado actividad sospechosa la noche de su arresto. Extraoficialmente quería ver a Ebony en su propio entorno tal vez obtuvo alguna idea de quién era realmente llamó a su puerta pasaron varios segundos antes de que la puerta se abriera revelando a Ebony con una blusa sencilla y jeans pareció sorprendida de verlo detective Bradshaw ella saludó. ¿Estás aquí por asuntos oficiales?
Se aclaró la garganta. Estoy siguiendo tu caso. Pensé en ver si tú o tus vecinos recuerdan algún detalle sobre esa noche. Ebony se hizo a un lado dejándolo entrar. El apartamento era acogedor, decorado con buen gusto, con láminas de arte moderno, estanterías llenas de todo. Desde literatura clásica hasta biografías políticas, unas cuantas fotografías enmarcadas de Ebony con niños sonrientes en eventos comunitarios adornaban las paredes. No hay nuevos detalles, dijo haciéndole un gesto para que se sentara. En un pequeño sofá. Te lo he dicho todo, lo seré. Y miró a su alrededor notando el orden y la sensación de estabilidad. Menos mal que si hago una pregunta personal. La postura de Ebony se tensó pero se mantuvo educada. Adelante. ¿Por qué estás tan tranquilo con todo esto? La mayoría de las personas acusadas falsamente de un delito entrarían en pánico. Lo estudió y por un momento Ri vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Detective, no todos llevan sus emociones de la misma manera. Estoy preocupado, créeme. Pero también sé que la verdad saldrá a la luz si el sistema funciona como debería. Ella sintió siguiendo adelante. ¿Estás seguro de que no hay nada más que quieras decirme? Si alguien te puso, si hay más en tu historia, podría ayudar. Apretó la mandíbula y eligió sus palabras con cuidado. Déjame preguntarte algo, detective. Si te dijera que tengo recursos que prueban mi inocencia, ¿me creerías o lo verías como una excusa? Dudó. Quiero la verdad, señorita Turner. Ya sea que confirme o niegue mis suposiciones tras bastidores, la detective Grace Johnson y sus colegas del FBI estaban progresando. Una noche tarde. Rastrearon un auto sospechoso relacionado con un conocido líder de una pandilla, Rico Alvarado, que había estado expandiendo su territorio en Springfield. El auto pertenecía a un oficial de policía de bajo nivel llamado Shawn Miller, asignado al mismo precinto que Ray Bradshaw. Miller tenía reputación de eludir las reglas departamentales. Pequeñas infracciones. Mala conducta menor, pero nada que hubiera quedado grabado. Las fuentes de Johnson insinuaban que Miller era quien canalizaba información policial crucial a la pandilla de Alvarado. Si el trabajo filantrópico de Ebony hubiera descubierto estos vínculos criminales, tendría sentido que la pandilla la incriminara, desacreditándola efectivamente como una informante confiable después de una vigilancia discreta. Johnson descubrió una reunión clandestina entre Miller y uno de los secuaces de Alvarado. El dinero cambió de manos y un sobrecambió de posesión. Johnson tomó fotos desde su vehículo sin marcar, con el corazón latiéndole con fuerza. No podía moverse aún, necesitaba más evidencia. Mientras tanto, Ebony, ajena a estos nuevos acontecimientos, se centró en prepararse para su próxima cita en la corte. Mantuvo su rutina diaria trabajando en la reunión de la Fundación Unity con su asesor legal, registrándose con el detective Johnson cuando estuvo a salvo. Una tarde, Ebony estaba revisando solicitudes de becas en la acogedora sala de conferencias de la fundación. Su jefa Linda Kapoor entró con una sonrisa compasiva. Ebony, ¿cómo lo llevas? Ebony se frotó las sienes. Estoy bien, Linda. ¿Lista para que salga la verdad? Linda le dio una palmadita en el hombro. Tenemos una gran recaudación de fondos la próxima semana. Siempre has sido el corazón de estos eventos. Si estás a la altura, me encantaría que te encargaras de la planificación. Hace un año, Ebony habría aprovechado la oportunidad, pero ahora su mente estaba a 1000 millas de distancia, enredada en un drama legal y conspiraciones ocultas. Aún así asintió. Por supuesto, el espectáculo debe continuar. Necesitaba parecer lo más normal posible. Cualquier desviación de su rutina podría alertar a aquellos responsables de prepararle el mejor disfraz. Era actuar como siempre lo había hecho, trabajadora, optimista y dedicada a la comunidad. Mientras tanto, en la comisaría, Ray recibió un sobresellado en su escritorio sin remitente. Dentro encontró una sola fotografía: Ebony saliendo de una sala de reuniones en una conocida oficina de campo del FBI, sin fecha, sin contexto. Debajo de la foto había una nota mecanografiada: ¿estás seguro de que es inocente? El pulso de Ri se aceleró. Esto confirmó que Ebony tenía vínculos con el gobierno federal. ¿Por qué el remitente de las notas intentaba empujar a Ray a dudar de ella? ¿Podría Ebony estar jugando en ambos lados o alguien estaba tratando de avivar sus sospechas para mantenerlo fuera del verdadero camino? Marchó directo a la oficina de su capitán blandiendo la foto. La capitana Lisa Mueller frunció el ceño profundamente.
¿Dónde conseguiste que esto llegara a mi escritorio sin remitente? Ray respondió con frustración ardiendo en sus ojos. Moyer examinó la foto. Podría estar manipulada, pero si no, Ebony Turner podría ser más de lo que parece, y sintió una punzada de culpa recordando cómo Ebony había declarado su inocencia con tanta calma. Capitán, tal vez está trabajando con el FBI. Eso podría significar ella está tratando de exponer algo o alguien en nuestro departamento. La mirada de Moyer se agudizó como corrupción. Ray asintió lentamente. Si posiblemente. Moyer se puso de pie, cruzando hacia la ventana que daba a la calle transitada. Este es un camino arriesgado, detective. Si Ebony está trabajando de encubierto, tenemos problemas más grandes que un simple tiroteo. Ray apretó los dientes. Quiero hacer lo correcto, capitán. Ella se giró para mirarlo. Entonces pise con cuidado. Si exponemos el posible papel de Ebony prematuramente, podríamos comprometerla a ella y a cualquier operación federal. Mientras tanto, necesitamos averiguar quién envió esta foto. Y salió de la oficina con una mezcla arremolinada de preguntas y un nuevo sentido de responsabilidad. Si Ebony era de hecho un agente encubierto, se lo debía a sí mismo y a la justicia protegerla, pero también tenía que averiguar quién dentro del departamento podría estar tratando de sabotearla y manipularlo en el proceso. El día de la audiencia preliminar de Ebony llegó bajo un cielo gris y una llovizna constante. Los escalones del juzgado brillaban con agua de lluvia dentro. La atmósfera crepitaba con anticipación. Los periodistas se movían ajustando las cámaras y los ciudadanos preocupados llenaban los asientos de la galería. Ebony se sentó en el mesa de defensa. Charlotte a su lado. En el lado de la fiscalía estaba Ada Hawthorne hojeando papeles. El detective Ray Bradshaw estaba sentado detrás de él tirando de su cuello. Había preparado un testimonio sobre la noche del arresto, pero las nuevas dudas nublaron su mente. Debería presentar los hechos como los entendió inicialmente o compartir sus sospechas de que Ebony podría ser un activo federal. Cuando el juez entró, todos roce. La audiencia comenzó. Hawthorne resumió el caso del estado. Ebony estaba en la escena de un crimen. Los casquillos de bala coincidían con un revólver 38 que se usa típicamente en tiroteos relacionados con pandillas, y una persona que llamó anónima la identificó como la tiradora. Charlotte respondió con una refutación tranquila pero firme. Ebony era una líder comunitaria sin antecedentes penales. Las imágenes de la tienda mostraban que probablemente huyó de los disparos en lugar de iniciarlos, y el Estado no había presentado ningún testigo creíble para testificar en contra de Ebony. Finalmente, Ray fue llamado al estrado. Relató su llegada a la escena, los casquillos y el arresto de Ebony. Charlotte luego lo interrogó. Detective Bradshaw presenció personalmente a la señorita Turner disparando un arma. Preguntó. Ray negó con la cabeza, con la garganta apretada. No. Estaba sentada en su vehículo cuando la encontré. Recuperó un arma de la señorita Turner o de su auto. No, admitió. ¿Y puede confirmar que el agujero de bala en su auto podría haber sido de disparos perdidos? Ray hizo una pausa mirando a Ebony. Sí. Esa es una posibilidad. Charlotte insistió. ¿Ha descubierto algún motivo para que la señorita Turner disparara un arma a alguien esa noche? Ray dudó. No, definitivamente no. Charlotte permitió un momento de silencio para que el peso de su testimonio se asimilara. Gracias, detective, dijo alejándose. Hawthorne no parecía complacido. Reconoció los agujeros en el caso del Estado, pero siguió adelante y llamó a un analista forense que declaró que los disparos probablemente se originaron cerca del auto de Ebony. Aunque no pudo confirmar que Ebony hubiera disparado al mediodía, la audiencia concluyó. La jueza informó al tribunal que revisaría la evidencia y decidiría si había suficiente causa probable para un juicio. Con eso la sesión terminó y Ebony fue libre de irse por el momento. Fiel a las predicciones, la jueza desestimó la de Ebony caso debido a la falta de pruebas. Los medios lo cubrieron brevemente y luego siguieron adelante, pero debajo de la superficie, las tensiones en Springfield estaban lejos de resolverse. Ebony volvió a su vida normal, o al menos a lo que parecía, mientras Ray investigaba los elementos sospechosos que rodeaban su arresto. Una tarde, Ebony organizó la próxima recaudación de fondos en la Unity Foundation. Se colgaron pancartas en el patio. Los voluntarios organizaron mesas con artículos para una subasta silenciosa y los proveedores locales instalaron un pequeño buffet. Ebony supervisó en silencio, ocasionalmente perdida en sus pensamientos sobre la verdadera amenaza que acechaba en las sombras. Poco antes de que comenzara el evento, el teléfono de Ebony vibró con un número desconocido. Respondió tentativamente.
Hola, una voz ronca habló. Pensé que te escapaste. Scott libre, no tendrás tanta suerte la próxima vez. La línea se cortó. Ebony tragó saliva con el corazón latiendo con fuerza. Inmediatamente envió un mensaje de texto al detective Johnson. Acaba de recibir una amenaza de un número quemador. Johnson respondió, mantén la calma, tenemos un equipo cerca para Ebony. Fue un duro recordatorio de que no estaba a salvo. Incluso con los cargos retirados, alguien todavía la quería fuera de escena. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ray se centró en el oficial Miller a través de preguntas silenciosas. Se enteró de que Miller frecuentaba bares asociados con la pandilla de Rico Alvarado. Ray también habló con un informante confidencial que insinuó que a Miller le pagaban para darle a la pandilla información privilegiada, como próximas redadas o rutas vulnerables de drogas. No sería descabellado que Miller orquestara el arresto de Eve si amenazaba los intereses de la pandilla una noche. Ray siguió a Miller a un lúgubre bar deportivo cerca de los límites de la ciudad. El parpadeo de los letreros de neón en la ventana reveló siluetas dentro. Ray estacionó a una distancia segura y observó desde la oscuridad. Miller emergió una hora después charlando con un hombre grande y tatuado que Ray reconoció de las fotos policiales como el teniente de Alvarado. El apretón de manos, el desliz de un sobre, fue toda la confirmación que necesitaba. Ray tomó fotos con adrenalina bombeando. Sabía que esto era solo una pieza del rompecabezas, pero era crucial si el trabajo filantrópico de Ebony exponía algo sobre la red de Alvarado. Miller podría haberla preparado para proteger sus propios secretos mientras se llevaban a Ebony para saludar al alcalde. Ray sintió una oleada de admiración por su resistencia que había soportado. Injusticia con aplomo determinada a seguir ayudando a su comunidad parada sola en el patio animado. Ray se dio cuenta de que su rol había cambiado. No era solo el oficial que arrestaba tratando de probar la culpabilidad de Ebony, ahora era un aliado en su búsqueda de justicia, pero a medida que continuaban las festividades de la noche ninguno de los dos sintió que el acto final de traición estaba a punto de desarrollarse, exponiendo las capas más profundas de corrupción y conduciendo a un ajuste de cuentas kármico. Nadie podría haber anticipado que la recaudación de fondos estaba en pleno apogeo. La música suave de jazz flotaba en el fondo mezclándose con risas y el tintineo de vasos. Los dueños buscaban artículos de subasta silenciosa, todo desde arte local hasta escapadas de fin de semana. La multitud incluía líderes comunitarios, dueños de negocios, incluso algunas celebridades locales que habían venido a apoyar la misión de la Fundación de la Unidad. Ebony circulaba por la sala saludando a los invitados y agradeciéndole su generosidad. Entre conversaciones vislumbró a Ray que se quedaba cerca de los bordes del evento observando atentamente. También vio a Linda Kapoor charlando animadamente con el alcalde. Todo parecía ir bien hasta que Ebony notó una conmoción cerca de la entrada. Un hombre grande con una sudadera oscura se había deslizado más allá de la mesa de registro, zigzagueando entre los invitados con urgencia. Algo en su comportamiento tenso escaneando a la multitud envió campanas de alarma sonando en la mente de Ebony. Lo reconoció como uno de los asociados conocidos de Rico Alvarado, un hombre que había visto en una foto de su sesión informativa del FBI. Silenciosamente, Ebony maniobró a través del río equivocado acercándose. Tenemos problemas, murmuró inclinando su dirigió discretamente la cabeza hacia el intruso. Los ojos de Ray siguieron su señal. Su mano se movió instintivamente hacia su arma oculta, aunque aún no la sacó. Lo veo. Mantengamos la calma. No queremos asustar a los invitados. El hombre vio a Ebony y comenzó a caminar con determinación hacia ella. Un brillo oscuro en sus ojos. Ella sintió su pulso. Spike. Ray dio un paso adelante bloqueando el camino del hombre. Señor, ¿tiene una invitación? Ray preguntó tratando de mantener su tono educado pero firme. El hombre se burló, empujando a Ray a un lado con sorprendente fuerza. Estoy aquí por la dama. Los invitados comenzaron a murmurar. La confusión se extendió a través de la atmósfera una vez festiva. Ebony se mantuvo firme esperando desesperadamente no incitar al pánico. No deberías estar aquí, dijo. Voz tranquila pero resuelta. Él mostró una sonrisa amenazante. Dios tiene un mensaje para ti. Ebony Turner. Te estás entrometiendo en asuntos que no te conciernen.
La tensión se rompió como un resorte en espiral antes de que alguien pudiera reaccionar. El hombre buscó dentro de su sudadera con capucha. Ray se abalanzó agarrando la muñeca del hombre. Se produjo una breve lucha. En el caos, un disparo resonó enviando gritos a través de la multitud. La gente se abalanzó para cubrirse. Las mesas volcadas, los cristales se rompieron cuando sonó el disparo. Ebony se agachó instintivamente. Su corazón latía con fuerza. Oyó a Ray gritar: «¡Pistola! ¡Todos al suelo!». Otro disparo rebotó en una columna cercana. El miedo surgió cuando Ebony se dio cuenta de que el intruso estaba tratando desesperadamente de obtener un tiro claro contra ella. Una fracción de segundo después, Ray sujetó la mano del intruso con una maniobra rápida. Ray lo desarmó. El arma cayó al suelo. Los guardias de seguridad se apresuraron a someter al asalante y arrastrarlo afuera, donde la policía había comenzado a llegar alertada por frenéticas llamadas al 911. Ray jadeante examinó a la multitud en busca de Ebony. La encontró agachada detrás de una mesa temblando. Ebony corrió hacia ella y la ayudó a levantarse. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza. La voz temblorosa: «No. Estoy bien. Gracias a ti». Linda Kapoor se apresuró. Lágrimas en sus ojos. «Ebony, oh Dios mío. ¿Estás bien?». Ebony abrazó a Linda asegurándose de que su amiga no estuviera herida. En minutos, el recaudador de fondos se volvió. En una escena del crimen, luces rojas y azules intermitentes iluminaron el exterior del edificio. Los oficiales acordonaron el área, tomaron declaraciones y escoltaron a los invitados conmocionados fuera del patio, que una vez fue de celebración y estaba lleno de platos rotos, manteles esparcidos y vasos destrozados. La detective Grace Johnson llegó mezclándose con la policía local. Miró a Ebony a los ojos y una pregunta silenciosa flotaba en el aire. Ebony asintió indicando que estaba bien. Johnson luego se acercó a Ray, que estaba dando una declaración a un oficial de patrulla. El detective Bradshaw Johnson dijo, mostrando sus credenciales del FBI discretamente: «Soy la detective Grace Johnson de una fuerza de tarea conjunta. Gracias por intervenir esta noche». Ray reconoció su nombre por las sutiles indirectas de Ebony. «Me alegro de poder ayudar. Pero ¿quién es ese tipo?». Johnson miró hacia el coche patrulla donde el intruso estaba siendo detenido. «Un soldado de infantería para Rico Alvarado. Parece que querían silenciar a la señorita Turner de una vez por todas». Ray tragó saliva. Debieron saber que su plan para incriminarla fracasó. Johnson asintió con gravedad. «Sí, los hemos estado rastreando por un tiempo. Ebony nos estaba ayudando a reunir información a través de su trabajo comunitario. La pandilla de Alvarado y ciertos oficiales corruptos la ven como una amenaza». Los ojos de Ray parpadearon al darse cuenta así que Ebony realmente está trabajando con los federales. Johnson lo confirmó con un breve asentimiento. Ella ha sido un activo durante más de un año. A medida que avanzaba la noche, el sitio de recaudación de fondos se transformó en una escena policial completamente activa. Ebony proporcionó una declaración al detective Johnson omitiendo cuidadosamente las referencias directas a su conexión más profunda con el FBI en el registro oficial. Ray merodeaba cerca ocasionalmente, cruzando miradas con Ebony y Silent apoyo. Aunque conmocionado, la resolución de Ebony permaneció intacta. Una cosa era segura: el círculo de corrupción estaba a punto de ser expuesto. La traición de Miller, las tácticas violentas de Alvarado, todo estaba convergiendo. Ray se dio cuenta de que esto era más que una redención personal, era lo correcto, y para Ebony era el comienzo de limpiar su nombre de una manera mucho más pública y definitiva de lo que cualquier audiencia judicial podría lograr. 2 días después, antes del amanecer, las fuerzas del orden se movilizaron por toda la ciudad. El FBI, la Unidad de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Springfield y oficiales de confianza seleccionados, Ray entre ellos, ejecutaron redadas simultáneas para acabar con la pandilla de Rico Alvarado y cualquier funcionario corrupto dentro del departamento de policía. La operación había sido planeada rápidamente pero meticulosamente gracias a la evidencia que Ebony y el detective Johnson habían reunido minuciosamente. El oficial Miller fue el primero en irse,
Lo sacaron de su patrulla al comienzo de su turno, atónito al ver Ari de pie entre los oficiales que lo arrestaron. Miller escupió maldiciones, negando todo hasta que lo confrontaron con pruebas fotográficas de sus reuniones con los hombres de Alvarado. Lo esposaron y lo pusieron bajo custodia, el rostro contorsionado por la ira simultáneamente. Los equipos del FBI avanzaron, los escondites conocidos de Alvarado. Las casas destartaladas en Maplewood sirvieron como escondites para drogas y armas de fuego. Los equipos SWAT forzaron puertas, granadas aturdidoras iluminando la madrugada, la penumbra. Los secuaces de Alvarado se apresuraron, pero el elemento sorpresa y la superioridad numérica los abrumaron. Los disparos estallaron en focos de resistencia, pero el asalto fue rápido y decisivo. El detective Rey se unió a la unidad que descendió sobre el complejo principal de Alvarado, un almacén fortificado cerca de las afueras de la ciudad. Después de un tenso enfrentamiento, los gases lacrimógenos obligaron a los pandilleros restantes a rendirse. El propio Rico Alvarado fue encontrado atrincherado en una oficina armado hasta los dientes. Sin embargo, fue capturado con vida después de un breve tiroteo a media mañana. Las calles de la ciudad estaban llenas de vehículos policiales, furgonetas del FBI y camiones de medios de comunicación, cada uno capturando la dramática culminación de la redada. Las redes sociales explotaron con actualizaciones de noticias mientras los ciudadanos ansiosos miraban desde las ventanas o encendían sus televisores al enterarse de que una importante red criminal había sido desmantelada durante la noche dentro del almacén. Rey se tomó un momento para recuperar el aliento en medio del polvo que se arremolinaba. Vio al detective Johnson dirigiendo a los agentes para asegurar la evidencia. Alvarado fue liberado esposado, su expresión una mezcla de furia y derrota. Buen trabajo, dijo el detective Johnson ofreciéndole a Ari una rara sonrisa. Hemos estado persiguiendo a este sindicato durante años gracias a la información privilegiada de Ebony y su disposición a seguir la verdad. Los tenemos. Ri exhaló el peso del alivio que lo invadió. ¿Cómo está Ebony? ¿Está a salvo? Johnson asintió con la cabeza hacia un lugar seguro. Esto era peligroso para ella, así que la mantuvimos fuera de la vista. Ri sintió una punzada de preocupación, pero también GRUD que Ebony no había sido colocada en la línea de fuego. Quiero verla hacer seguro que está bien a su debido tiempo. Johnson respondió con una sonrisa. SEC se reunirá con la oficina del fiscal de los CEU. Para finalizar su declaración, el Departamento de Justicia quiere asegurarse de que todo su trabajo permanezca clasificado hasta el momento adecuado. Ri entendió que el papel encubierto de Ebony podría continuar sirviendo como modelo para futuras investigaciones, por lo que necesitaban proteger su identidad de la divulgación pública. Aún así, se encontró ansioso por hablar con ella para confirmar que esta pesadilla realmente había terminado. Las noticias del arresto del oficial Miller sacudieron el Departamento de Policía de Springfield. Los titulares gritaban corrupción mientras los ciudadanos exigían rendición de cuentas. Se organizó apresuradamente una conferencia de prensa donde el capitán Mueller y otros altos funcionarios prometieron reformas internas y prometieron reconstruir la confianza de la comunidad. Para Ri las consecuencias fueron a la vez un alivio y una carga. Él había jugado un papel, aunque sin saberlo, en el arresto de Ebony. Ahora era reconocido por ayudar a exponer a Miller y Alvarado, pero la experiencia lo dejó humillado. Se dio cuenta de lo fácil que la ambición personal podía nublar el juicio de uno. Mientras tanto, Ebony se reunió con fiscales federales en una oficina discreta, finalizando sus declaraciones sobre la pandilla de Alvarado y la red corrupta que había tratado de silenciarla. El Departamento de Justicia de Merrick Garland, un nombre real reconocido a nivel nacional, estaba ansioso por usar el caso de Ebony como un poderoso ejemplo de investigaciones lideradas por la comunidad que podrían descubrir una corrupción profundamente arraigada después de firmar una pila de documentos y asegurarse de que su testimonio se registrara de forma segura. Ebony se encontró sola en una sala de conferencias esperando que el detective Johnson terminara los detalles finales. Se quedó mirando su reflejo en la ventana pensando en el torbellino de las últimas semanas. La noche de su arresto. El tiempo que pasó en una celda de detención. La fianza. Al escuchar el tiroteo en la recaudación de fondos, se sintió surrealista. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El detective Johnson entró sonriendo. Lo hiciste, Ebony. Tu información nos ayudó a conectar todos los puntos.
Miller ha confesado algunos de los cargos. Probablemente está tratando de llegar a un acuerdo. Alvarado se enfrenta a una montaña de evidencia. Ebony exhaló un alivio mezclado con tristeza. Me alegro de que haya terminado, pero cuesta mucho para mí y para la comunidad. Johnson le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Salvaste innumerables vidas al exponer esto. No lo descartes. Ebony asintió con la cabeza. Las lágrimas le picaban en los ojos. Supongo que sí. Solo que nunca quise que se volviera tan peligroso. Johnson se hizo a un lado revelando que había alguien detrás de ella. El detective Ray Bradshaw entró en la habitación con cautela como si no estuviera seguro de es bienvenido. Hola, Ebony dijo suavemente. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. El detective Johnson, sintiendo el momento, se disculpó. La habitación quedó en silencio. La tensión crepitaba entre Ebony y finalmente Ray se aclaró la garganta. Quería decir lo siento. Comenzó a mirarla a los ojos. Dejé que mi ambición nublara mis instintos. Debería haber visto la verdad antes. Ebony estudió su rostro viendo remordimiento genuino. Es en el pasado, ahora ambos hemos crecido con esto, asintió acercándose. Nunca olvidaré lo tranquilo que estabas incluso cuando te arrestaron. Ahora me doy cuenta de que era porque creías en el panorama general. Sabías que tenías que proteger tu operación. Ebony se encogió de hombros ligeramente. La emoción se atascó en su garganta. Proteger a los demás siempre fue mi máxima prioridad. La voz de Eri se suavizó. Y ahora eres libre, verdaderamente libre. Tu nombre está limpio. La ciudad sabe que no eres el criminal que una vez pensé que eras. Un destello de alivio pasó por el rostro de Ebony. Sí, pero el trauma no desaparecerá de la noche a la mañana. Se quedaron allí parados. Un momento de entendimiento compartido pasó entre ellos. El policía una vez confiado y la mujer negra tranquila y serena a la que había acusado injustamente ahora estaban en igualdad de condiciones. Ebony extendió su mano. ¿Amigos?, preguntó tentativamente. Reconociendo que habían recorrido un largo camino desde esa noche hostil en Maplewood. Ray estrechó su mano cálidamente. Amigos afuera en el pasillo. El detective Johnson habló con un colega del FBI sobre el impacto más amplio del caso de Ebony. Dentro de Ebony y Ray encontraron una medida de cierre. Las escalas kármicas se habían equilibrado. Miller y Alvarado estaban tras las rejas. Ebony fue exonerado y Ray se había enfrentado a su propia complicidad. La justicia, si no perfecta, se sintió tangible en las semanas posteriores. El caso de corrupción del oficial Miller envió ondas de choque a través de Springfield. Múltiples afiliados de pandillas testificaron que Miller negoció acuerdos para rutas de tráfico de drogas, proporcionó horarios policiales y orquestó la trampa de Ebony. Intentó culpar a otros, pero la evidencia era irrefutable. El juez le impuso a Miller una fuerte sentencia de prisión dejándolo deshonrado. Una vez que un oficial engreído ahora es solo otro criminal. Tras las rejas, el juicio de Rico Alvarado fue un espectáculo. Testigo tras testigo detalló el reinado de terror de la pandilla. Él también fue sentenciado a un largo periodo en una instalación de máxima seguridad. El duro karma parecía haber llegado con toda su fuerza. Ebony reanudó su papel en la Unity Foundation. Su dedicación al servicio comunitario más fuerte que nunca ayudó a expandir los programas para jóvenes en riesgo y abogó por una mayor transparencia en la aplicación de la ley local. Aunque se mantuvo circunspecta sobre su trabajo encubierto, la noticia de su valentía se extendió. Se convirtió en una figura de inspiración silenciosa, alguien que enfrentó la adversidad con gracia y emergió intacto. El detective Ray Bradshaw, escarmentado pero redimido a los ojos de sus compañeros, continuó su trabajo policial con renovada claridad. Su ambición ahora pasó a un segundo plano para hacer lo correcto y lideró nuevas iniciativas de alcance comunitario destinadas a reconstruir la confianza. Ocasionalmente colaboró con Ebony en programas de seguridad comunitaria, forjando una alianza improbable pero poderosa. Al final, la terrible experiencia de Ebony demostró que la verdad, una vez descubierta, podía desmantelar incluso la corrupción más insidiosa. El policía que una vez pensó que la tenía acorralada la observó con asombro mientras se mantenía fuerte, su identidad revelada no como una criminal sino como una firme guardiana de la justicia y en una ciudad que se había
Tambaleado al borde de la desesperación, la esperanza brilló un nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje de montaña rusa de policía confiado en la corte contra una mujer negra hasta que revela su papel en una poderosa organización estadounidense, desde el arresto en tiendas de campaña bajo luces de neón hasta el enfrentamiento explosivo en la corte, desde documentos ocultos hasta un enfrentamiento casi fatal en un evento de caridad. Fuimos testigos de cómo el coraje inquebrantable de una mujer y el cambio de corazón de un detective expusieron una red de corrupción. Esta historia nos recuerda que la justicia a menudo exige más de una persona. Requiere una comunidad entera dispuesta a defender la verdad. Si encuentra esta historia inspiradora, dramática o simplemente entretenida, nos encantaría su apoyo. Por favor, presione el botón me gusta. Comparta el video con amigos que disfruten de un giro convincente de crimen y redención y suscríbase a nuestro canal para obtener más historias apasionantes. Su participación nos ayuda a seguir dando vida a estas historias. Gracias por ver.